Pues mira, yo que vengo del Paleolítico Superior, hace ya mucho, bueno, a mí me gustaban, siempre cuento mi historia a mí me gustaba ir a las tiendas de discos, ¿no? Entonces, yo soy de Madrid, pero por circunstancias vivimos en San Sebastián, y cuando tenía 11 12 años, pusieron una tienda de discos debajo de mi casa, ¿no? Entonces, pues bajaba ahí y tal, y empezaba a mirar los discos, y joder, me encantaban las portadas, y entonces le daba la vuelta. Estamos hablando, vuelvo a lo mismo, cuando no había redes sociales ni plataformas, sino todo eran discos físicos, ¿no? Siempre les daba la vuelta y, y miraba a ver qué compañía lo habían tal, y entonces tenía una libretita que por supuesto conservo como todo y tal, ahí apuntaba las compañías tal, y un día pues en el 83, así, bien, todavía muy pequeño, de repente estaba mirando un disco y tal, y de repente vi Siniestro Total, ayudando a los enfermos y tal. Entonces le di la vuelta y tal, y vi discos radioactivos organizados, calle Francisco Ramiro 5, Madrid. Y dije, coño, hay una compañía y tal en Madrid y tal. Y eso se me quedó en el subconsciente, no profundicé más. Y en el año 89, bueno, empecé a hacer fanzines, tal, así de manera muy tal, volví a Madrid, y en el año 89 empecé a hacer un fanzine que era Subterfuge, y bueno, donde fanzine era, bueno, pues ya sabes, una publicación así, digamos, alternativa, en base a fotocopias, donde hablábamos de las cosas que te gustaban, vuelvo a lo mismo antes de que existiese Google, etcétera, etcétera. Ya. Y con el número 1 dije, joder, tal, y digo, ¿por qué no hago un disco y que sea como una banda sonora y tal? Entonces hice un disco que era un vinilo que acompañaba a ese tal. De repente yo había empezado a estudiar historia del arte, y siempre pensé que iba a ser una persona de letras y humanidades, nunca pensé que me iba a convertir en empresario, pero la vida que te lleva por ahí. Hice ese disco, de repente un amigo me dijo, oye, ¿por qué no haces el disco de mi grupo también? Pum, 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 hasta que sin quererlo ni beberlo tenía una compañía discográfica independiente. Joder. Sí, sí. Mira que se dice pronto. Sí, Un no, al segundo final dices, ya sabes que la vida muchas veces te lleva ya por donde quieres. Ya te digo, o sea, vamos, yo el que lleve 35 años con una empresa, si me lo dices a esa edad, digo, pero vamos, o sea, yo era antes, vamos, o sea, era lo último que pensaba en mi vida, ¿no? ¿y cómo fueron tus comienzos? Porque, joder, o sea, dices, un amigo te dice que quiere hacer un disco, después Sí, otro. sí, pues eso, pues como, bueno, pues hacía el fanzine, iba a hacer unas entrevistas a uno, a otro, por la mañana iba a la universidad, luego los repartía, luego tal. Y ya te digo, o sea, pues de manera inconsciente empiezas a meterte, disfrutaba muchísimo trabajando, Ya. de hecho lo sigo haciendo, o sea, sorprendentemente, y bueno, empecé a crear proyectos y bueno, pues casi casi hasta el día de hoy, ¿no? Claro, porque parece como que lo hacías un poco al principio por amor al arte. Absolutamente. ¿Hubo algún momento en el que te planteas, dices, esto tiene pinta de No, empresa? no. De hecho, siempre he dicho lo mismo, ¿no? Que al final lo mío es una historia de un hobby que se convierte en una profesión, ¿no? No tenía ninguna intención. De hecho, siempre digo, yo empecé a financiar mis inicios haciendo muchas cosas. Entre ellas hacía de figuración en series, así pues estuve como 3 temporadas haciendo de mexicano para una serie del Zorro, que era una serie de Joder. Antena 3 que venía aquí a España a Colmenar, que venía en 3 meses y pagaba muy bien. Y cuando de repente un día estaba haciendo pues ahí tenía que ir a las 5 de la mañana, te ponían ahí, te vestían de mexicano, tal, no sé qué, yo encantado porque te pagaba muy bien y tal. Y de repente había sacado un disco que era Australian Blonde, que había vendido ya como 5.000 copias, en ese momento era muchísimo, en Hombre. ese tal, ¿no? Y casi fue un día que dije, oye, igual ya no tienes que hacer de mexicano, ya puedes empezar a vivir de esto, ¿no? Entonces, por lo cual, en ningún momento, de hecho, ni en ese momento ni ninguno ha sido consciente de los cambios Ya. ni lo que te va dando la vida, ¿no? Va sucediendo y va pasando, ¿no? Claro, porque te llegaste a sacar la carrera o no. Sí, 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 Joder. sí, hice historia del arte, a ver, muy a mi pesar, no por nada, bueno, sí, por dos cosas. Primero, porque perdí mucho tiempo que podía haber dedicado, creo, a la compañía, todo tal. Ya. Y segundo, porque es una carrera maravillosa que me encantaría, por ejemplo, hacer ahora, ¿sabes? O sea, Ya. es una carrera para disfrutar, no para hacerla ahí, para cumplir en casa Claro. Sí. que me veían ahí que hacía cosas raras y tal, y es como... no, pero oye, voy aprobando y tal. Entonces, bueno, tengo esas dos dicotomías con eso, ¿no? Vale, y para todo el mundo que no sepa qué es una discográfica independiente, ¿qué es? Pues básicamente es una discográfica que está basada en tu propio bolsillo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues al final las compañías multinacionales, etcétera, todos tienen detrás a un grupo inversor, pues Sony tiene a un grupo tecnológico japonés, Warner tiene a un ruso millonario que montó una compañía para conocer a Madonna, Joder. Universal es una compañía basada en una compañía de aguas ahora que se llama Vivendi a nivel mundial y que tienen tal esto, y al final
son recursos colectivos que bueno, pues les sirve para invertir eso. En el caso de una compañía independiente, pues eso, si al final tengo que apostar por algo, apuesto por cosas por mi propio bolsillo, ¿no? Entonces, bueno, los errores y los aciertos al final vienen de mi corazón y de mi cabeza, por lo cual tiene esa satisfacción. Si sale bien, evidentemente económica, si sale mal también, desgraciadamente, negativamente económicamente, pero siempre de satisfacción personal, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia con una major de estas que estabas mencionando? Bueno, pues eso, yo ya te digo que principalmente bueno, que nosotros somos una compañía que en mi caso está en Almirante 30, primero derecha, tú vas a París y no hay ningún subterfuge, ni vas a Reino Unido, ni a Polonia, tal, tal. Entonces ya esa es la diferencia principal. Y segundo, pues eso, ¿no? Pues que apostamos también un poco por el talento local y bueno, pues al final no me inventa nada. Compañías independientes ha habido toda la vida, ¿no? De hecho, todas empezaron siendo independientes y al final se fueron aglomerando alrededor de las majors, ¿no? ¿Y qué les ofreces tú a los artistas, por ejemplo, que no le pueda dar una major? Hombre, principalmente que por mi nicho de trabajo y de captaciones, gente que empieza, ¿no? Por lo cual lo que les doy es de repente un interés que otros no se lo dan, ¿no? Y mi interés es más personal y a nivel de ofrecer esfuerzo y trabajo que no recursos económicos. Es decir, por supuesto, tengo 14 personas trabajando conmigo que si fichamos a alguien, trabajan para ese artista, ¿no? Pero al final no son contratos de estos de te doy tantos mil para que te vengas conmigo, ¿no? Al final es, oye, les ofrezco lo que hago. Claro. De la manera más honesta posible y ofrezco a mi equipo para trabajar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la diferencia que les doy no es ni mejor ni peor, es distinta, ¿no?